Mi hermana me golpeó en la cara, y luego me arrastró por el cabello delante de 60 personas en su ceremonia de premios. El impacto de su mano contra mi mejilla resonó por todo el salón. Los invitados quedaron en silencio absoluto, mientras Pilar, mi hermana mayor, me sujetaba del cabello y me arrastraba hacia la salida. «Esta envidiosa quiere arruinar mi gran noche», gritaba ella, su rostro deformado por la rabia. El vestido de gala que había tardado horas en elegir, ahora estaba manchado de vino tinto, derramado durante el forcejeo. «Detente ahí. Antes de la revelación más impactante de esta historia, hypea este video. Es la función más nueva de YouTube que nos eleva en el ranking. Solo haz clic en me gusta y verás aparecer el botón hypear. ¿Hecho? Fantástico. Continuemos con el relato. Mis lágrimas se mezclaban con el maquillaje que se deshacía en mi rostro humillado. La traición que sentí en ese momento fue indescriptible. Lo que nadie en ese elegante salón podía imaginar era que yo no había hecho absolutamente nada para provocar tal confrontación. Mientras Pilar me empujaba hacia la puerta, pude ver la sonrisa de satisfacción en el rostro de mi madre, quien ni siquiera intentó detenerla. Fue en ese preciso instante cuando algo cambió dentro de mí. Levanté la mirada y, con una calma que sorprendió a todos, incluida a mí misma, le susurré a mi hermana: «Disfruta tu momento de gloria, porque será el último». Mi nombre es Sofía Ramírez, tengo 28 años, y siempre viví bajo la sombra de mi perfecta hermana mayor. Pilar, 3 años mayor que yo, era la favorita indiscutible de mis padres desde que tengo memoria. Brillante abogada corporativa, con un físico envidiable y una capacidad innata para ser el centro de atención, Pilar recibía todos los elogios mientras yo era la eterna segundona. Esa noche, ella recibía un premio como abogada joven del año, y toda la familia había sido invitada a la ceremonia. Lo que mi familia no sabía era que yo había descubierto accidentalmente algo que podría destruir no solo la reputación de Pilar, sino toda la imagen de perfección que mi familia había construido durante años. Una verdad tan devastadora que cambiaría nuestras vidas para siempre. La ceremonia de premios había comenzado como cualquier otro evento familiar, con mis padres presumiendo los logros de Pilar y apenas reconociendo mi existencia. «Sofía, ¿por qué no te pusiste algo más elegante?», fue lo primero que dijo mi madre al verme, a pesar de que llevaba un vestido que había costado casi medio mes de mi salario como profesora de primaria. Mi padre ni siquiera levantó la mirada de su teléfono cuando llegué. La justicia en mi familia siempre había sido un concepto extraño, aplicado de manera desigual según quien cometiera el error. Durante la cena previa a la entrega del premio, noté cómo Pilar bebía copa tras copa de champán, algo inusual en ella. La tensión era palpable. Cuando me levanté para ir al baño, ella me siguió. «Sé que estuviste husmeando en mi computadora», me acusó con los ojos inyectados en furia. Antes de que pudiera defenderme, su mano impactó contra mi mejilla con tanta fuerza que perdí el equilibrio. Lo que siguió fue una explosión de violencia que culminó con ella arrastrándome del cabello frente a todos los invitados, acusándome de querer sabotear su momento de gloria. Esa noche regresé a mi pequeño apartamento con el cuerpo adolorido y el corazón destrozado. Las llamadas de mi madre comenzaron a llegar de inmediato. «¿Cómo pudiste avergonzarnos así? Pilar dice que la amenazaste». No hubo preguntas sobre mi bienestar, ni preocupación por las marcas visibles en mi rostro y brazos. La venganza no era algo que hubiera considerado antes, pero mientras observaba los moretones formándose en mi piel, supe que la familia que creía tener nunca había existido realmente. Lo que Pilar no sabía era que yo tenía pruebas de lo que había descubierto. Pruebas que guardaba en un lugar seguro. Y lo que mi familia pronto descubriría es que la hija a la que siempre menospreciaron no era tan insignificante como pensaban. La confrontación en la ceremonia de premios fue solo el comienzo de una tormenta que ninguno de ellos vio venir. ¿Quieren saber cómo una simple profesora de primaria hizo que su perfecta hermana abogada y toda su familia enfrentaran las consecuencias de años de maltrato y favoritismo? Esta es la historia de cómo la traición familiar más dolorosa se convirtió en mi camino hacia la libertad y la justicia más dulce que jamás pude imaginar. La noche siguiente al incidente, mientras aplicaba hielo en mi labio hinchado, recibí una llamada de mi tía Laura, la única hermana de mi madre. «Sofía, ¿estás bien?», me enteré de lo que pasó. Su voz transmitía una preocupación genuina que contrastaba con la indiferencia de mis padres. Tía Laura siempre había sido diferente al resto de la familia. Era la única que parecía ver a través de la fachada de perfección de Pilar. «Estoy físicamente adolorida, pero más me duele la traición», confesé. «Pilar me agredió sin provocación y mis padres la defienden como siempre». «Quiero que sepas que no todos en esta familia están ciegos», respondió.
¿Puedo visitarte mañana? Necesitamos hablar. La visita de tía Laura cambió todo. Mientras tomábamos café en mi pequeña cocina, me reveló algo que nunca hubiera imaginado. Tu hermana está envuelta en un esquema de lavado de dinero en el bufete. Ha estado falsificando documentos y desviando fondos de clientes durante años. Mi corazón se aceleró. ¿Cómo lo sabes? Trabajo en el departamento financiero del banco que maneja las cuentas del bufete. Hace meses que notamos irregularidades, pero no quise creer que fuera Pilar, hasta que vi pruebas irrefutables. Esto explicaba por qué Pilar había reaccionado con tanta violencia cuando mencioné su computadora. Lo que ella no sabía era que yo nunca había visto esos archivos. Mi comentario casual sobre haber usado su laptop para imprimir un documento mientras visitaba a mis padres había desatado su paranoia. ¿Qué piensas hacer?, pregunté. El banco presentará una denuncia formal la próxima semana. Sofía, vendrán tiempos difíciles para la familia. Quería advertirte. Esa noche, mientras reflexionaba sobre la conversación con mi tía, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Tengo pruebas de lo que tu hermana le hizo a Daniela Fuentes. Si quieres justicia, encontrémonos. El nombre me heló la sangre. Daniela Fuentes había sido mi mejor amiga en la universidad hasta que repentinamente se cambió de facultad y cortó todo contacto conmigo. La última vez que la vi estaba destrozada, pero nunca me explicó por qué. Acordé una reunión con este misterioso contacto en una cafetería céntrica. Al día siguiente, me encontré frente a Jorge Fuentes, el hermano mayor de Daniela. Mi hermana intentó suicidarse hace 3 años por culpa de tu hermana, comenzó sin preámbulos. Pilar sedujo al novio de Daniela. Luego difundió rumores falsos de que mi hermana había intentado sobornar a un profesor para aprobar exámenes. Cuando Daniela enfrentó a Pilar, ella utilizó sus conexiones para asegurarse de que ninguna firma legal en la ciudad la contratara después de graduarse. La confrontación entre ambas había sido brutal, según Jorge. Tu hermana le dijo a Daniela que nadie creería su palabra contra la de la brillante Pilar Ramírez, y que si seguía hablando, se aseguraría de destruir también tu carrera. Sentí que me faltaba el aire. ¿Mi carrera? ¿Por qué la mía? Porque Daniela te quería como a una hermana. Pilar sabía que era la forma perfecta de silenciarla. Jorge me entregó una carpeta con capturas de pantalla de conversaciones, correos electrónicos y testimonios de otras personas que habían sufrido la venganza despiadada de mi hermana. Daniela finalmente está reconstruyendo su vida en otra ciudad. Me pidió que no hiciera nada con esto, pero después de ver lo que te hizo a ti, su propia hermana, en público, no puedo quedarme callado. Salí de aquella cafetería con la cabeza dando vueltas y una mezcla de emociones que nunca había experimentado. Rabia, traición, pero también una extraña sensación de claridad. Por primera vez en mi vida, veía a mi hermana tal como era. No la perfecta profesional que todos admiraban, sino una manipuladora despiadada capaz de destruir vidas para mantener su imagen. Esa misma tarde, mi teléfono sonó nuevamente. Era mi padre. Tu madre está destrozada, comenzó sin saludar. Pilar dice que la has estado amenazando con arruinar su carrera. ¿Qué demonios te pasa, Sofía? Siempre has sido envidiosa, pero esto es demasiado. La familiar injusticia de sus palabras ya no dolía como antes. Papá, Pilar me agredió físicamente frente a decenas de testigos. Tengo moretones y un labio partido. ¿Eso no te importa? Seguramente la provocaste. Conocemos a tu hermana. Ella nunca actuaría así sin razón. ¿Y qué razón justificaría golpearme y arrastrarme del cabello? Su respuesta me dejó helada. Tu hermana está bajo mucha presión. Acaba de comprar un apartamento nuevo y está por ser nombrada socia del bufete. Lo último que necesita es que su mediocre hermana menor le cause problemas por celos. Corté la llamada sin responder. 5 minutos después, recibí un mensaje de mi madre. Tu padre y yo hemos decidido que no eres bienvenida en casa hasta que te disculpes con Pilar y prometas dejar de lado cualquier resentimiento infantil. La familia debe estar unida en estos momentos importantes para tu hermana. La traición familiar estaba completa. Esa noche lloré hasta quedarme dormida, pero cuando desperté al día siguiente, algo había cambiado en mí. Tomé las pruebas que Jorge me había entregado, las copié y las guardé en varios lugares seguros. Luego llamé a mi tía Laura. Necesito que me ayudes a entender exactamente qué ha estado haciendo Pilar en el bufete, le dije. Y quiero saber cómo puedo asegurarme de que pague por todo lo que ha hecho, no solo a mí, sino a todos los que ha lastimado. Sofía, ¿estás segura? Esto podría destruir a tu familia. Mi familia ya me destruyó a mí, tía. Es hora de que la justicia llegue para todos. Durante las siguientes 2 semanas trabajé meticulosamente. Con la ayuda de tía Laura, compilé un expediente detallado sobre las actividades fraudulentas de Pilar. Jorge me presentó a otras víctimas de mi hermana, incluyendo a 2 exasistentes que habían sido despedidos cuando amenazaron con reportar irregularidades éticas.
La confrontación que Pilar había iniciado en su ceremonia de premios estaba a punto de convertirse en su peor pesadilla. Pero mientras preparaba mi venganza, algo inesperado ocurrió. Recibí una llamada de Rodrigo Méndez, uno de los socios principales del bufete donde trabajaba mi hermana. Señorita Ramírez, me gustaría hablar con usted sobre un asunto delicado relacionado con su hermana. ¿Podríamos reunirnos en privado? La reunión se concretó en su oficina al día siguiente. Para mi sorpresa, Rodrigo no venía solo. Junto a él estaba Carmen Valenzuela, la fiscal anticorrupción más temida de la ciudad. Su tía nos contactó, explicó Rodrigo. Pero necesitábamos verificar la información de manera independiente antes de proceder. Ahora tenemos suficientes pruebas para presentar cargos formales contra su hermana y otros 3 abogados del bufete. Carmen me miró fijamente. Lo que necesitamos saber es si está dispuesta a testificar sobre el incidente en la ceremonia de premios y otros comportamientos que ha observado. Entendemos que es una decisión difícil tratándose de su hermana. Sin dudar, respondí. Testificaré. Pero quiero que sepan que esto no se trata solo de lo que me hizo a mí. Hay muchas otras víctimas. Les entregué copias de toda la documentación que había recopilado, incluyendo los testimonios sobre lo que le había hecho a Daniela y otros. La expresión de Carmen cambió al revisar el material. Esto va mucho más allá del fraude financiero. Hay evidencia de intimidación, difamación, incluso posible extorsión, murmuró. Rodrigo parecía genuinamente sorprendido. Siempre vimos a Pilar como nuestra estrella en ascenso. Nunca imaginamos. Las apariencias engañan, respondí, pensando en cómo mi familia había sido engañada por la fachada de perfección de mi hermana. O peor aún, quizás no habían sido engañados en absoluto. Tal vez simplemente valoraban más el éxito y el estatus que la decencia humana. Al salir de aquella reunión, sentí una extraña mezcla de emociones. Por un lado, la justicia que tanto anhelaba estaba en marcha. Por otro, enfrentaba la realidad de que estaba a punto de destruir la vida de mi propia hermana y posiblemente la estabilidad de toda mi familia. Esa noche, mi teléfono sonó nuevamente. Era Pilar. Sé lo que estás haciendo. Su voz sonaba extrañamente calmada. Siempre fuiste la débil, la insignificante. ¿Realmente crees que puedes derrotarme? No se trata de derrotarte, Pilar. Se trata de justicia. Ella soltó una risa amarga. ¿Justicia? Llevas años viviendo de nuestra caridad. Ese apartamento donde vives, ¿quién crees que convenció a papá para que fuera tu fiador? ¿Quién intervino cuando casi pierdes tu trabajo por aquella acusación de negligencia? Me quedé helada. ¿De qué estás hablando? Oh, hermanita, hay tanto que no sabes, pero te diré una cosa. Si sigues por este camino, me aseguraré de que lo pierdas todo. Absolutamente todo. La amenaza quedó flotando en el aire después de que colgó. Me quedé mirando el teléfono, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Había sido Pilar quien me había ayudado en secreto todos estos años? ¿O era otra de sus manipulaciones? No tuve mucho tiempo para reflexionar. Al día siguiente, la bomba estalló. Carmen Valenzuela, junto con un equipo de investigadores, entró en las oficinas del bufete con órdenes de allanamiento. Pilar fue escoltada fuera del edificio, ante la mirada atónita de sus colegas. Las noticias no tardaron en llegar a los medios locales. Prestigiosa abogada arrestada por fraude millonario. Mi teléfono no dejó de sonar. Primero fue mi madre, histérica. ¿Qué has hecho?, gritó apenas contesté. Tu hermana está detenida. Dicen que enfrentará cargos por malversación de fondos. Esto es tu venganza, ¿verdad? Mamá, yo no inicié esta investigación. El banco ya había detectado irregularidades. Mentirosa. Siempre has odiado a tu hermana porque ella logró todo lo que tú nunca pudiste. ¿Cómo pudiste traicionar así a tu propia familia? Las palabras dolían, pero ya no tenían el poder de destruirme. La traición comenzó mucho antes, mamá. Cuando permitiste que Pilar me maltratara toda la vida. Cuando miraste para otro lado mientras me golpeaba en público. Cuando elegiste proteger su imagen perfecta en lugar de preguntarte si tu otra hija estaba bien. Hubo un largo silencio. Finalmente, mi madre habló con voz fría. Ya no tengo 2 hijas. No vuelvas a contactarnos. La confrontación que tanto había temido toda mi vida finalmente había ocurrido, y sobreviví. Más que eso, me sentí liberada. La máscara de la familia perfecta se había roto para siempre, y aunque dolía, también sentía que podía respirar por primera vez en años. Los días siguientes fueron un torbellino. Se revelaron más detalles sobre los crímenes de Pilar. Había estado desviando fondos de clientes vulnerables,
falsificando documentos y utilizando información privilegiada para beneficio personal. El monto total del fraude ascendía a más de $2 millones. Pero lo más impactante fue descubrir que las amenazas de Pilar no eran vacías. A través de mi tía Laura, supe que efectivamente mi hermana había intervenido cuando una madre enojada me acusó de negligencia en la escuela 3 años atrás. Lo que Pilar nunca mencionó fue que ella misma había manipulado a la madre para presentar la queja, solo para después salvarme y asegurarse de que quedara en deuda con ella. El patrón era claro. Pilar creaba problemas para luego presentarse como la salvadora, manteniendo a todos a su alrededor en un estado constante de gratitud y dependencia. Era una forma de control que había perfeccionado a lo largo de los años. Una semana después del arresto de Pilar, recibí una llamada inesperada. Era Daniela Fuentes. Jorge me contó todo, dijo. Necesitaba llamarte y agradecerte por hacer lo que yo no pude. Enfrentarla. Lo siento tanto, Daniela. No tenía idea de lo que mi hermana te había hecho. Lo sé. Por eso corté contacto contigo. Ella me convenció de que estabas involucrada, que ambas se habían reído de mí a mis espaldas. La conversación con Daniela fue sanadora para ambas. Prometimos recuperar nuestra amistad y apoyarnos mutuamente en los tiempos difíciles que se avecinaban. Y vaya que serían difíciles. El caso contra Pilar avanzaba rápidamente, y pronto me llamaron a declarar. Sentada en aquella sala de audiencias, mirando directamente a mi hermana mientras relataba años de abuso emocional y el reciente ataque físico, sentí una extraña calma. La verdad, después de tantos años, finalmente salía a la luz. Pilar me miraba con una mezcla de odio y desconcierto, como si no pudiera creer que la insignificante Sofía fuera capaz de enfrentarla. Mis padres, sentados detrás de ella, ni siquiera podían mirarme a los ojos. Al terminar mi testimonio, el juez me preguntó si quería añadir algo más. Solo esto, dije. No estoy aquí por venganza, aunque muchos lo creerán así. Estoy aquí porque durante demasiado tiempo, personas como mi hermana han creído que pueden lastimar a otros sin consecuencias. Estoy aquí por Daniela, por los clientes estafados, y por mí misma, porque finalmente entendí que el silencio frente al abuso no es lealtad, es complicidad. Salí de aquella sala con la cabeza alta, ignorando los susurros y miradas. En el pasillo, me encontré cara a cara con mis padres por primera vez desde el arresto de Pilar. ¿Estás satisfecha ahora?, preguntó mi padre con desprecio. Has destruido a nuestra familia. Mi madre, a su lado, parecía haber envejecido 10 años en pocos días. No dijo nada, pero su mirada estaba cargada de resentimiento. Ustedes destruyeron a esta familia hace mucho tiempo, respondí con calma. Cuando decidieron que una hija merecía todo su amor y la otra apenas merecía existir. Cuando vieron a Pilar golpearme en público y su única preocupación fue el escándalo, no mi bienestar. No me culpen por las consecuencias de sus propias acciones. Me di la vuelta para irme, pero la voz quebrada de mi madre me detuvo. Ella es todo lo que teníamos, sollozó. Todos nuestros sueños, nuestro orgullo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Me volví hacia ella, sintiendo una mezcla de compasión y tristeza. Tal vez podrían intentar conocer a su otra hija, la que siempre estuvo ahí esperando ser vista. No esperé respuesta. Salí del juzgado a la brillante luz del sol, sintiendo que un capítulo de mi vida se cerraba y otro comenzaba. La justicia estaba en marcha, pero mi propio camino hacia la sanación apenas comenzaba. Lo que no sabía en ese momento era que la verdadera confrontación familiar, la más dolorosa y reveladora, aún estaba por venir. 3 semanas después del juicio preliminar, recibí una carta de Pilar desde el centro de detención. Por un momento consideré no abrirla, temiendo que contuviera más amenazas o manipulaciones. Finalmente, la curiosidad pudo más. Querida Sofía, comenzaba con una caligrafía que reconocí de inmediato. Siempre fuiste la amenaza que nunca vi venir. La insignificante Sofía, la hermana mediocre, la que creí tener completamente controlada. Mi error fue subestimarte, y ahora estoy pagando el precio. Pero antes de que celebres tu victoria, deberías saber algo. No soy la única villana en esta historia. Pregúntale a nuestra querida madre sobre el accidente que casi te cuesta la vida cuando tenías 5 años. Pregúntale quién estaba supuestamente cuidándote. Pregúntale por qué papá nunca pudo mirarte a los ojos después de ese día. Hay secretos en nuestra familia que ni siquiera yo me atreví a usar contra ti. Tal vez sea hora de que conozcas toda la verdad. Con amor, o lo que queda de él. Pilar. Dejé caer la carta, temblando. El accidente al que se refería era una caída por las escaleras que me había dejado hospitalizada durante semanas. Siempre me habían dicho que había sido culpa mía por jugar de forma descuidada. ¿Había más en esa historia? Con el corazón acelerado, llamé a mi tía Laura. Si alguien conocía la verdad, sería ella. Sofía,
Hay cosas del pasado que es mejor dejar enterradas, fue su respuesta evasiva. Por favor, tía, necesito saber la verdad. Toda mi vida ha sido construida sobre mentiras. Hubo un largo silencio antes de que finalmente accediera. No por teléfono, voy para tu casa. Lo que tía Laura me reveló esa noche cambió para siempre mi comprensión de mi familia. El accidente no había sido un accidente en absoluto. Pilar, celosa de la atención que yo recibía como la bebé de la familia, me había empujado deliberadamente por las escaleras. Tenía solo 8 años entonces, pero entendía perfectamente lo que hacía. Tu madre la vio hacerlo, confesó tía Laura. Estaba horrorizada, pero también aterrorizada de lo que eso significaba, que su hija mayor, su orgullo, era capaz de algo tan terrible. Cuando los médicos preguntaron qué había pasado, ella mintió. Dijo que había sido un accidente, que nadie había visto exactamente cómo ocurrió. ¿Y papá? Él sospechaba la verdad, por eso nunca pudo mirarte directamente después. La culpa lo consumía, pero eligió proteger a Pilar y el nombre de la familia en lugar de enfrentar la realidad. La revelación me dejó devastada. Mi vida entera, la dinámica familiar, todo había sido moldeado por ese momento y la decisión de mis padres de encubrirlo. En lugar de buscar ayuda para Pilar y protegerme a mí, habían enterrado la verdad y permitido que el patrón de abuso continuara. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, pregunté entre lágrimas. Porque tu madre me hizo jurar que jamás lo mencionaría, y porque esperaba que, con el tiempo, ellos arreglaran las cosas, que reconocieran su error. Nunca imaginé que la situación empeoraría tanto. Esa noche, después de que tía Laura se marchara, tomé una decisión. Era hora de un enfrentamiento final, de poner todas las cartas sobre la mesa. Llamé a mis padres y, para mi sorpresa, accedieron a reunirse conmigo en mi apartamento al día siguiente. Llegaron puntuales, con aspecto cansado y derrotado. Mi madre, siempre impecable, ahora parecía descuidada. Mi padre, el empresario confiado, parecía haber encogido. Sé lo del accidente, dije sin preámbulos después de ofrecerles asiento. Sé que Pilar me empujó por las escaleras intencionalmente cuando tenía 5 años, y que ustedes lo encubrieron. El color abandonó el rostro de mi madre. Mi padre cerró los ojos, como si el peso de décadas de secretos finalmente lo aplastara. ¿Cómo?, comenzó mi madre. Eso no importa. Lo que importa es que toda mi vida ha sido moldeada por ese momento, y la decisión que tomaron entonces. Decidieron proteger a Pilar en lugar de protegerme a mí. Decidieron enterrar la verdad en lugar de buscar ayuda, y esa decisión marcó el patrón para todo lo que vino después. Mi padre habló por primera vez, su voz apenas audible. Teníamos miedo. Miedo de lo que significaba tener una hija capaz de algo así. Miedo del escándalo, de lo que dirían los demás. Pensamos que podríamos arreglarlo nosotros mismos, que Pilar aprendería la lección. Pero no aprendió ninguna lección, ¿verdad? Al contrario, aprendió que podía salirse con la suya, que ustedes siempre la protegerían, sin importar lo que hiciera. Mi madre comenzó a llorar silenciosamente. Lo intentamos, Sofía. Intentamos compensarte de otras maneras. ¿Compensarme? ¿Cómo? ¿Ignorándome? ¿Menospreciando mis logros? ¿Permitiendo que Pilar me maltratara toda la vida? No lo entiendes, respondió mi madre con un destello de su antigua arrogancia. Pilar necesitaba más atención, más apoyo. Siempre fue más sensible, más frágil emocionalmente. Tú eras la fuerte, la que podía manejar las cosas por su cuenta. La ironía de sus palabras me golpeó como una bofetada. ¿Frágil? ¿Pilar? ¿La misma que ha manipulado, estafado y lastimado a decenas de personas? ¿La misma que me golpeó en público sin remordimiento alguno? Cometimos errores, admitió finalmente mi padre. Terribles errores. Y ahora estamos pagando el precio. No, papá. El precio lo he pagado yo toda mi vida. Y todas las personas que Pilar ha lastimado a lo largo de los años. Ustedes apenas están comenzando a enfrentar las consecuencias. Hubo un largo silencio. Finalmente, mi madre habló con voz quebrada. ¿Qué quieres de nosotros, Sofía? ¿Venganza? ¿Vernos sufrir? Ya lo estamos haciendo. Nuestra hija está en prisión. Nuestra reputación destruida. Nuestros amigos nos han abandonado. No quiero venganza, respondí sinceramente. Quiero la verdad. Quiero que, por una vez en su vida, asuman la responsabilidad de sus acciones. Y quiero que entiendan el daño que han causado, no solo a mí, sino a Pilar también. Porque al encubrir lo que hizo, al nunca establecer límites ni consecuencias, la convirtieron en el monstruo que es hoy. Mi padre me miró directamente por primera vez en décadas. Tienes razón, dijo simplemente. En todo. Pilar siempre fue,
Diferente, añadió mi madre después de un momento. Desde pequeña, intensa, posesiva, capaz de rabietas terribles. Cuando te empujó por las escaleras, no fue la primera vez que lastimaba a alguien, pero era nuestra hija, la queríamos, y nos convencimos de que podíamos manejar la situación. Deberían haber buscado ayuda profesional, para ella y para toda la familia. Lo sabemos ahora, respondió mi padre. Demasiado tarde, pero lo sabemos. La conversación continuó durante horas. Por primera vez, mis padres me escucharon realmente. Les conté todo. Cada insulto, cada humillación, cada instancia de favoritismo que había soportado a lo largo de los años. Les hablé de cómo me había sentido invisible, insignificante, como si mi único valor fuera ser la sombra que hacía brillar más a Pilar. No hubo grandes momentos de reconciliación, ni abrazos dramáticos, ni promesas de un futuro perfecto. En cambio, hubo algo más valioso: honestidad, una mirada directa al abismo que habíamos creado juntos como familia, y un reconocimiento de que el camino hacia cualquier tipo de sanación sería largo y difícil. Cuando finalmente se marcharon, me sentí extrañamente en paz. No había perdonado, no completamente, quizás nunca lo haría, pero había enfrentado la verdad y había sobrevivido. La confrontación familiar que tanto había temido se había producido, y en lugar de destruirme, me había liberado. El juicio de Pilar concluyó 3 meses después, con una sentencia de 12 años de prisión. El bufete donde trabajaba se vio obligado a indemnizar a todos los clientes afectados, y varios de sus colegas también enfrentaron cargos. La caída de la brillante Pilar Ramírez fue completa y espectacular. Mis padres vendieron su casa para pagar parte de las indemnizaciones y las costosas facturas legales. Se mudaron a un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, evitando a sus antiguos amigos y círculos sociales. La vergüenza y el arrepentimiento finalmente los habían alcanzado. En cuanto a mí, encontré una inesperada libertad en todo este caos. Con la ayuda de tía Laura, creé una fundación para apoyar a víctimas de abuso familiar y fraude financiero. Daniela se unió a la iniciativa, aportando su experiencia legal. Había retomado su carrera como abogada en otra ciudad. Juntas, comenzamos a reconstruir no solo nuestras vidas, sino también a ayudar a otros a reconstruir las suyas. La justicia había llegado, no como la había imaginado, pero quizás como la necesitaba. No como una venganza fría, sino como una liberación, una oportunidad de reconstruir sobre cimientos más sólidos y honestos. Un año después del arresto de Pilar, recibí otra carta suya desde prisión. A diferencia de la anterior, esta era breve y directa. Tenías razón. Soy un monstruo, pero no nací siéndolo. Me convertí en uno. Y ahora, ambas estamos pagando por los errores de nuestros padres. Tal vez tú puedas romper el ciclo. Yo ya no tengo esa oportunidad. No respondí a esa carta, ni a las siguientes. Algunas heridas son demasiado profundas, algunas traiciones demasiado dolorosas para ser superadas, pero guardé cada una de sus cartas, como recordatorio de dónde venía y de los patrones que estaba decidida a no repetir. Mi relación con mis padres siguió siendo complicada. Pequeños pasos, conversaciones incómodas, momentos de conexión seguidos por retrocesos. No éramos una familia sanada, quizás nunca lo seríamos completamente, pero ya no vivíamos en la mentira, y eso, por sí solo, era un progreso. La confrontación que comenzó aquella noche en la ceremonia de premios, cuando mi hermana me golpeó y me arrastró del cabello frente a todos, había desencadenado una cascada de verdades dolorosas pero necesarias. La familia perfecta que mis padres habían intentado proyectar al mundo se había desmoronado, revelando la disfunción y el daño que siempre habían existido debajo. Pero de esas cenizas, yo había emergido más fuerte, más clara, más auténticamente yo misma. La venganza no había sido mi objetivo final, aunque muchos lo vieron así. Lo que realmente había buscado, lo que finalmente había encontrado, era la justicia. No solo para mí, sino para todos los que habían sido lastimados. Y quizás, en algún nivel, también para Pilar, porque la niña que una vez empujó a su hermana por las escaleras había sido tanto víctima como victimaria, moldeada por las mismas fuerzas disfuncionales que habían intentado moldearme a mí. La diferencia fue que yo encontré la fuerza para romper el molde, para enfrentar la verdad, por dolorosa que fuera, para buscar justicia, no solo venganza. Y en ese proceso, encontré algo que nunca esperé. Me encontré a mí misma. Hoy, mientras camino por los pasillos de la escuela donde sigo enseñando, veo los rostros de mis pequeños estudiantes y me prometo estar atenta a las señales que mis propios padres ignoraron. Cuando visito la fundación y escucho historias de personas que han encontrado el valor de enfrentar a sus abusadores,
Me recuerdo que la traición familiar puede ser la herida más profunda, pero no tiene por qué ser una condena perpetua. Y cuando ocasionalmente me encuentro con mis padres para un café incómodo pero honesto, me recuerdo que la justicia verdadera no siempre llega como un rayo, destruyendo todo a su paso. A veces llega lentamente, como la luz del amanecer, revelando gradualmente lo que estaba oculto en la oscuridad. Mi hermana me golpeó en la cara y me arrastró del cabello frente a 60 personas. Y aunque no lo supiera entonces, ese acto de crueldad pública fue el primer paso hacia mi liberación. Una liberación que llegó no a través de la venganza, sino a través de la verdad. Una verdad que, aunque dolorosa, finalmente me permitió respirar, crecer y convertirme en la persona que me permitió respirar, crecer y convertirme en la persona que siempre debí ser. Han pasado 3 años desde aquella noche fatídica. La vida ha seguido su curso, con sus altibajos inevitables. La fundación que creé junto a Daniela, Verdad y Justicia, se ha convertido en un refugio para muchas personas que enfrentan situaciones similares a las nuestras. No solo ofrecemos asesoría legal, sino también apoyo psicológico y grupos de ayuda mutua. Cada historia de superación que escucho me confirma que hice lo correcto, por doloroso que fuera el proceso. Pilar cumple su condena en una prisión de mediana seguridad, según me ha contado tía Laura, que ocasionalmente la visita. Ha comenzado a participar en programas de rehabilitación y terapia. No sé si realmente está cambiando, o simplemente adaptándose para sobrevivir, como siempre ha hecho. Parte de mí quiere creer que es posible la redención, pero otra parte, la más cautelosa, sabe que algunas personas nunca cambian realmente. Mis padres han envejecido prematuramente. La vergüenza pública, la ruina financiera y el peso de sus propios errores los ha transformado. Ya no son las figuras imponentes que dominaron mi infancia y juventud. Ahora son 2 personas mayores, frágiles, tratando de reconstruir algún tipo de relación conmigo mientras lidian con su propio sentimiento de fracaso. La semana pasada ocurrió algo inesperado. Estaba revisando solicitudes de ayuda para la fundación cuando encontré un nombre familiar. Esteban Núñez. Fue el novio de Daniela, el mismo que Pilar había seducido como parte de su plan para destruirla. Solicitaba asesoría legal y apoyo emocional tras haber sido víctima de un esquema similar al que mi hermana había utilizado. Dudé sobre si debía recusarme, debido a mi conexión personal, pero finalmente decidí reunirme con él. La confrontación con el pasado ya no me asustaba como antes. Esteban llegó puntual a nuestra oficina. Los años no habían sido amables con él. Parecía mucho mayor de lo que debería, con profundas líneas de preocupación marcando su rostro. No esperaba que fueras tú, dijo al reconocerme. La hermana de Pilar. También fui una de sus víctimas, respondí con calma. Quizás la primera. Durante las siguientes 2 horas, Esteban me contó su historia. Después de lo ocurrido con Daniela y Pilar, su vida había entrado en una espiral descendente. Culpa, vergüenza, relaciones tóxicas, malas decisiones financieras. Recientemente, había sido estafado por una mujer que, según él, utilizaba métodos sorprendentemente similares a los de mi hermana. Es como si tuviera un imán para personas como Pilar, confesó con amargura. Como si de alguna manera las atrajera a mi vida. O como si inconscientemente buscaras repetir el patrón, sugerí. A veces, cuando no sanamos nuestras heridas, tendemos a recrear las situaciones que nos lastimaron. Esteban me miró sorprendido. Nunca lo había pensado así. Le hablé entonces de nuestros programas, de la terapia que ofrecíamos, de cómo la justicia legal era solo una parte del proceso de sanación. Antes de marcharse, me preguntó algo que me dejó pensativa. ¿Has perdonado a tu hermana? La pregunta quedó flotando en el aire. No tenía una respuesta clara. Al menos no una que pudiera expresar en palabras simples. No se trata de perdonar u olvidar, respondí finalmente. Se trata de no permitir que lo que me hizo siga definiendo quién soy. Se trata de romper el ciclo. Esa noche, después de que Esteban se marchara, recibí una llamada de mi madre. Tu padre está en el hospital, dijo sin preámbulos. Un infarto. Los médicos dicen que está estable, pero... Su voz se quebró. No necesitó terminar la frase. El pero contenía todo. El miedo, la incertidumbre, la súplica silenciosa. Voy para allá, respondí. El hospital olía a desinfectante y a miedo. Mi madre, sentada en la sala de espera, parecía haber encogido aún más. Cuando me vio, se levantó con esfuerzo y, para mi sorpresa, me abrazó. No recordaba la última vez que habíamos tenido contacto físico. Gracias por venir, murmuró. Sé que no lo merecemos. El médico nos informó que mi padre había sufrido un infarto moderado.
Necesitaría cambiar radicalmente su estilo de vida, pero con tratamiento adecuado, podría recuperarse. Cuando finalmente pudimos verlo, la imagen me impactó. Mi padre, siempre tan imponente, ahora parecía pequeño y vulnerable entre las sábanas blancas del hospital, conectado a monitores y vías intravenosas. «Sofía», dijo al verme, su voz apenas audible. «¿Viniste?» «Por supuesto que vine», respondí, sorprendida por la emoción que sentía. A pesar de todo, a pesar del dolor y las traiciones, seguía siendo mi padre. «Tengo que decirte algo», continuó con esfuerzo, «algo que debí decirte hace mucho tiempo». Mi madre, a su lado, tomó su mano y asintió, como dándole permiso o valor. «Lo siento», dijo finalmente, «por todo, por no protegerte cuando debía hacerlo, por permitir que Pilar te lastimara, por no ser el padre que merecías». Las palabras que había esperado escuchar durante décadas finalmente llegaban, en una habitación de hospital, con el pitido constante de los monitores cardíacos como fondo. «Estábamos tan obsesionados con mantener las apariencias», continuó mi padre, «con lo que otros pensarían. Sacrificamos tu bienestar por nuestra imagen, y nunca, nunca debimos hacer eso». Mi madre, llorando silenciosamente, añadió, «No te pido que nos perdones. Solo quiero que sepas que reconocemos nuestros errores, y que estamos orgullosos de la mujer en la que te has convertido, a pesar de nosotros, no gracias a nosotros». No hubo un momento dramático de perdón y reconciliación. No corrí a sus brazos entre lágrimas prometiendo que todo estaría bien. En cambio, tomé la mano de mi padre y simplemente dije, «Gracias por decirlo». Durante los días siguientes, mientras mi padre se recuperaba, pasé mucho tiempo en el hospital. Hablamos como nunca antes lo habíamos hecho. Sobre el pasado, sí, pero también sobre el presente, incluso sobre el futuro. No era una relación sanada milagrosamente, pero era un comienzo honesto. Una semana después del infarto de mi padre, recibí una carta inesperada. El remitente era el centro penitenciario donde estaba recluida Pilar, pero la letra no era la suya. Era una notificación oficial. Mi hermana había solicitado incluirme en su lista de visitas aprobadas. Durante días dudé sobre qué hacer. Parte de mí no quería volver a ver a Pilar nunca más. Otra parte sentía curiosidad, incluso una extraña necesidad de cerrar ese capítulo cara a cara. Finalmente, decidí ir. No por ella, sino por mí, para demostrarme a mí misma que ya no le temía, que ya no tenía poder sobre mí. El día de la visita, el nerviosismo me acompañó desde que desperté. ¿Qué podría decirle? ¿Qué podría ella decirme? ¿Sería otra de sus manipulaciones? El centro penitenciario era un lugar desolador. Frío, impersonal, diseñado para recordarte constantemente que representaba el castigo, no la rehabilitación. Tras los procedimientos de seguridad, me condujeron a una sala de visitas donde otros reclusos se reunían con sus familias. Y entonces la vi. Pilar, mi hermana mayor, la que una vez pareció invencible, ahora vestida con el uniforme gris de la prisión. Su cabello, antes perfectamente arreglado, estaba recogido en una simple coleta, sin maquillaje, sin joyas, sin su armadura habitual de perfección. Me senté frente a ella, separadas por una mesa de plástico. Durante un largo momento, ninguna habló. «No pensé que vendrías», dijo finalmente. «Yo tampoco», admití. Otro silencio. Pilar parecía estar luchando con sus palabras, algo nunca antes visto en ella. «No sé cómo hacer esto», confesó finalmente. «No sé cómo tener una conversación normal contigo. Siempre fue otra cosa. Manipulación, control, competencia», ofrecí. Asintió lentamente. El otro día, en terapia grupal, alguien habló sobre cómo había lastimado a su hermano toda la vida, y por primera vez me vi desde fuera. Vi lo que te hice. No solo el día de la ceremonia, sino siempre. No dije nada. Parte de mí quería creerle, pero la desconfianza estaba profundamente arraigada. «No espero tu perdón», continuó. «Ni siquiera sé si yo misma me perdonaría. Solo quería verte una vez más sin la máscara, sin pretender ser alguien que no soy. ¿Y quién eres realmente, Pilar?» Ella miró sus manos, ahora sin la manicura perfecta que siempre había llevado. «No lo sé. Eso es lo que estoy intentando descubrir aquí. ¿Quién soy cuando no estoy intentando ser perfecta? Cuando no estoy manipulando a todos a mi alrededor?» La miré realmente, quizás por primera vez en nuestras vidas, y vi algo que nunca había visto antes. Vulnerabilidad. La invencible Pilar Ramírez, reducida a su esencia más básica y humana. «Hay algo que siempre quise preguntarte», dije. «¿Por qué? ¿Por qué me odiabas tanto?»
Eras solo una niña. Pilar cerró los ojos, como si la pregunta le causara dolor físico. No te odiaba, te envidiaba. Siempre fuiste auténtica, genuina. Yo siempre estaba actuando, siempre tratando de ser lo que todos esperaban. Tú simplemente eras tú misma, y te odiaba por eso, porque no sabía cómo hacerlo yo. Su respuesta me dejó sin palabras. Nunca, en todos mis años de intentar entender nuestra dinámica familiar, había considerado que Pilar pudiera envidiarme a mí. ¿Recuerdas cuando tenías unos 8 años? Continuó. Trajiste a casa un dibujo que habías hecho en la escuela. Nada especial, solo un árbol o algo así. Pero estabas tan orgullosa. Y papá lo puso en la nevera. Lo dejó allí durante semanas. Ninguno de mis premios, ninguno de mis logros, recibió ese tipo de atención desinteresada. Siempre era, esperamos más de ti, Pilar, o esto es lo mínimo que puedes hacer. Nunca fue suficiente. Pero ellos te adoraban, protesté. Siempre fuiste la favorita. Me adoraban por lo que representaba, no por quién era. Adoraban la idea de tener una hija perfecta, exitosa, envidiable. Nunca se trataba de mí, sino de lo que yo reflejaba sobre ellos. La revelación me golpeó con fuerza. Mientras yo había crecido sintiéndome invisible, Pilar había crecido sintiéndose como un trofeo, valorada solo por sus logros externos. Eso no justifica lo que hiciste, dije finalmente. No, no lo hace. Nada podría justificarlo. Solo intento entenderlo yo misma. Nuestra conversación continuó por casi 1 hora. No hubo grandes momentos de reconciliación, ni promesas de una relación sanada. Pero hubo algo que nunca antes habíamos tenido: honestidad. Una mirada clara y directa a la disfunción que había moldeado nuestras vidas, y un reconocimiento mutuo del daño causado y sufrido. Al despedirnos, Pilar me preguntó si volvería a visitarla. No lo sé, respondí con sinceridad. Necesito tiempo para procesar todo esto. Ella asintió, comprensiva. Lo entiendo. Solo quiero que sepas que, aunque no lo creas ahora, estoy orgullosa de ti. De lo que has construido a partir de las cenizas que dejamos. Salí de la prisión con sentimientos encontrados. No había perdonado a Pilar, no completamente, quizás nunca lo haría, pero por primera vez en mi vida la veía como un ser humano complejo y dañado, no como el monstruo que había protagonizado mis pesadillas. En el camino de regreso a casa, recibí una llamada de Daniela. La fundación había recibido una donación anónima importante, específicamente dirigida a nuestro programa de apoyo a víctimas de abuso familiar. ¿Tienes idea de quién podría ser?, me preguntó. Pensé en mi conversación con Pilar, en las revelaciones de mis padres, en el largo y complicado camino que había recorrido desde aquella noche en la ceremonia de premios. Tal vez, respondí, pero lo importante no es de dónde viene, sino a dónde va. Esa noche, sentada en el balcón de mi apartamento, contemplando las luces de la ciudad, reflexioné sobre todo lo ocurrido. La confrontación que había comenzado con violencia y humillación pública había evolucionado en algo mucho más profundo. Un viaje hacia la verdad, dolorosa pero liberadora. Mi hermana me había golpeado en la cara y arrastrado del cabello frente a 60 personas. Pero en lugar de destruirme, ese acto de crueldad había desencadenado una cascada de verdades que, finalmente, me permitieron liberarme de las cadenas invisibles que me habían mantenido prisionera toda mi vida. No era un final feliz de cuento de hadas. Mi familia seguía siendo complicada. Las heridas del pasado no habían desaparecido mágicamente, pero había encontrado algo que nunca antes había tenido. Mi propia voz, mi propio poder, mi propia verdad. Y mientras la noche caía sobre la ciudad, supe con certeza que, pasara lo que pasara, ya no sería definida por lo que otros me habían hecho, sino por lo que yo había elegido hacer con ello. No era una víctima, ni una superviviente. Era una mujer que había transformado su dolor en propósito, su trauma en fuerza, su confrontación familiar en un camino hacia la autenticidad. Y eso, más que cualquier venganza o justicia, era la verdadera victoria. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Dale hype a este video para que más personas puedan verlo. Muchas gracias y que tengas un excelente día.